Pues muchas gracias a la profesora María Jesús López Boada y ahora a continuación, tal como estaba programado, tenemos criterios de evaluación del profesorado a cargo de don Jaime Domínguez Abascal, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Sevilla y en ese momento además director de dicha escuela. Pues muchas gracias, Jaime. Tengo aquí en un pendrive, no sé si pasarlo ahí, lo tengo en Word, lo quisiera pasar a PDF o lo hago en Word directamente. Ahí va. O lo hago directamente con este, no, con este lo hacemos complicado. No, porque no, depende de la entrada que tengas. Si tienes que hacer el clásico, sí, claro. Le ponemos el pendrive, si no, ahí, yo tengo el pendrive aquí. Bueno, buenos días. Yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de los criterios de evaluación sobre todo me voy a centrar más en titulares, pero el titular es catedrático Demetrio Castro, que no lo veo por aquí, pero hará después la presentación para el caso de ayudantes y contratados. Incluso yo creo que lo podría haber hecho él mejor que yo, porque ha participado mucho más activamente en el desarrollo de los criterios. Y antes de empezar, quizá una introducción de las razones por las que se cambiaron un poco los criterios. Eso, bueno, pues la primera vez que empezaron a hablar del cambio de criterio fue en 2013, 2014, y había algunas razones que parecían que lo hacían interesante. Yo eso, bueno, estuve una época en ANECA, en la comisión técnica, y tenía más relación con el director, y es por lo que esa parte tengo cierta idea de las razones por las que se cambiaron. En primer lugar, había un problema, y era que los currículum los evaluaban personas distintas dependiendo de cada uno de los casos. Es decir, que había una comisión que evaluaba, que era la misma para toda la ingeniería, y después esa comisión, como no podía haber expertos de todas las áreas, la enviaban a expertos de las áreas correspondientes, y eso enviaban su evaluación. Unas veces eran unos expertos, otras veces eran otros expertos, y había cierta disparidad en las evaluaciones que se realizaban. Entonces lo primero que intentaron fue, que es por lo que han hecho muchas más comisiones de evaluación, ahora para ingeniería hay 3 o 4, antes había una solo, y ahora todas las evaluaciones las hacen los miembros de la comisión, no se envían fuera para que las hagan, sino que en cada comisión hay un experto al menos de un grupo de áreas que se consideran que pueden abarcar cada uno. De manera que, por ejemplo, hay un área que es la de ingeniería mecánica, pues que incluye ingeniería mecánica, naval, aeronáutica y poco más, y bueno, pues hay un par de expertos por lo menos de cada una de las grandes áreas esas que están incluidas ahí para que puedan hacer la evaluación. Eso era el primer aspecto. Y el segundo era que las evaluaciones se habían convertido, con tantos aspectos como había, el aspecto de gestión, el aspecto de transferencia, el aspecto de innovación docente, etcétera, en que cada uno iba poniendo
una crucecita en algún apartado, iba acumulando méritos, y si una vez no lo sacaba, hacía 2 cursillos más en una cosa y ya podía. Entonces se había convertido en algo que era que desvirtuaba la labor principal que tiene que hacer un profesor de universidad, que era sobre todo la docencia y la investigación. Entonces, bueno, pues en ANECA empezaron a plantear cómo podía modificarse eso, y llegaron pues a los criterios que se han establecido ahora, en los que prima sobre todo la docencia y la investigación. Si uno tiene en docencia y en investigación suficientes méritos, no tiene que pensar en ningún mérito más. No le puede pasar eso que pasaba antes, que algunos que tenían méritos investigadores suficientes, méritos en docencia, dicen, bueno, es que usted no ha hecho suficiente gestión. Y dice, bueno, pero si para ser titular a lo mejor no necesito hacer gestión, para ser titular lo que tengo es que estudiar mucho y publicar y dar clases, vamos, que no es. Entonces eso es lo que hizo cambiar un poco, y se establecieron los criterios estos de los méritos necesarios, que eran básicamente, si uno tiene, ahora veremos lo que significa B, si uno tiene B en docencia y B en investigación, ya ha acabado. Ya no tiene que hacer ningún mérito en transferencia, ningún mérito en formación, ningún mérito en gestión, ni nada de eso. Eso simplifica un poco el tema, lo que sí que hace concentrarse más en docencia e investigación, que quizás es, sobre todo en titulares, en lo que más deben estar concentrados. Sí hay la posibilidad, si uno tiene C o D en docencia, que son méritos menores, es decir, C viene a ser del orden del 60% del B o del 70% del B, y D o E es normalmente para los que vienen del consejo, que no han dado normalmente clases, y entonces le piden que si alguien del consejo se quiere incorporar a la universidad, tiene que tener un mínimo de clase, pero es muy poco, y es la C o la D o incluso la E, pero lo que tiene que tener mucho más en investigación. Y por eso establecieron también la A en investigación, que es el criterio que se establece para los que tienen pocos méritos de docencia, pero no, también podría ser un profesor de la universidad, pero normalmente un profesor de la universidad cumple al mismo tiempo los requisitos de docencia que los de investigación, y es raro que si cumple los de investigación no cumpla los de docencia, y le faltará a lo mejor muy poco y no tiene que recurrir a eso, pero podría recurrir también, ¿verdad? Y después, si lo que tiene es C en investigación, que ya digo es del orden del 60-70, o suele ser del orden del 60-70% de la B, ahora veremos lo que implica la B. Entonces tiene que tener, dependiendo si es catedrático titular, A o B en transferencia, y después puede ser en catedrático, también puede ser con gestión, o puede ser incluso con en catedrático con gestión, y en titulares también interviene la formación, si tiene determinados méritos en formación. Entonces vamos a ver, han visto ustedes más de una vez, creo, la tabla que se publicaron, o las tablas que se publicaron con los méritos requeridos, sobre todo para docencia e investigación inicialmente, que era una tabla como esta. Vamos a ver lo que quiere decir cada uno de esos apartados, porque se prestan a confusión, porque habla de méritos obligatorios y después no son tan obligatorios. Es decir, que eso es algo que se presta un poco a confusión. Inicialmente, ahí hay una parte que es en esta tabla podemos distinguir los méritos obligatorios, lo que llaman méritos complementarios, y después los méritos específicos. Realmente los obligatorios son los específicos. Es decir, si uno no cumple los específicos, y ahí solo hay específicos, por ejemplo, en este caso que es investigación, solo hay específicos para catedráticos. Si uno no cumple los específicos, no. Ahora, eso está ampliado en la transparencia siguiente, no hay que leer esa letra tan pequeñita, ¿no? Pero he puesto para ver los distintos apartados que hay. Si uno no cumple los específicos, difícilmente son condición sine qua non. Entonces, en catedrático hay, bueno, ahí ahora los veremos más detallados, pero es haber dirigido alguna tesis y haber sido responsable de algún proyecto de investigación. Parece razonable que para ser catedrático uno haya tenido que demostrar cierta capacidad de liderazgo, pues dirigiendo tesis y dirigiendo proyectos de investigación, es lo que se pide, aparte después de la. Y después los méritos que le llaman aquí obligatorios son los que, bueno, si uno cumple esos que ponen ahí obligatorios, no tiene que cumplir ninguno más aparte de los específicos.
Si esos obligatorios no los llega a cumplir, ahora los veremos más detallados, pasa a los méritos complementarios que pueden complementar, valga la redundancia, los méritos expuestos anteriormente, que son los llamados obligatorios, con los que se puede llegar a cumplir el requisito para alcanzar la calificación de B. Si vemos los méritos obligatorios, esto surge, esto de la identificación de 4 aportaciones, después se le ha prestado menos atención, pero la razón principal de eso era intentar evaluar, eso se desvirtuó y ya se ha mantenido ahí porque da una idea de la calidad de la investigación que ha hecho cada uno, pero la idea era que cada investigador o cada candidato presentara lo que él consideraba que era lo más importante, las 4 publicaciones más importantes, y eso servía para ver en qué dirección estaba trabajando, si era una investigación de suficiente calidad, si estaba orientado en un sentido pues más aplicado, si estaba un poco conocer de alguna forma la actividad de forma global que ha llevado el investigador y lo que el investigador mismo considera que era lo más importante. Eso está un poco desvirtuado y aunque se utiliza no es fundamental, lo que se utiliza como fundamental es esta parte de lo obligatorio, que es para titular de universidad, que, bueno, lo que se piden como méritos obligatorios es tener 12 contribuciones científicas en el primero o segundo cuartil de JCR, haber colaborado en 2 proyectos competitivos y, bueno, haber participado en 4 congresos. Si uno tiene eso, ya no tiene que hacer nada más en titular, es decir, no tiene que tener ningún mérito complementario ni nada. Si uno no llega a ese nivel, entonces puede recurrir a los méritos complementarios para, como dije antes, para complementar esto y llegar a tener una calificación de B. ¿Cuánto? Claro, uno podría decir, no, si no tiene ninguna contribución en JCR, puede llegar con los complementarios, pues no va a llegar con los complementarios. Normalmente, si tiene menos de 12 puede llegar, pero yo diría, otra vez hablando del 2/3 o 3/4, si tiene 2/3 o 3/4 de eso, puede complementar con lo otro y normalmente no debe ser problema complementar. Bien sea con JCR del tercero o cuarto cuartil, bien sea con más congresos, ahora veremos los méritos complementarios, pero yo creo que no es difícil, si se tiene del orden del 80% de eso, no es difícil. Después hay otra cosa, cuando habla de 12 contribuciones en el primero o segundo cuartil, si son 12 y todas del segundo cuartil, también vale. Es decir, y a lo mejor si tiene del primer cuartil, en vez de 12-11, probablemente le valga igual que las 12 totales, porque se consideraría como parte del complementario que llega a cubrir. Es decir, cuando se habla de primero o segundo cuartil, si se tiene el segundo cuartil, con los 12 en el segundo cuartil se cubre. De forma que si uno tiene 11 del primer cuartil y ninguno más, normalmente también va a pasar. De todas maneras, con menos de eso también se puede pasar, y se puede pasar utilizando, bueno, en los méritos, en el caso de catedrático de universidad, siendo para jóvenes investigadores, no sé si hay muchos que estén pensando ya en la acreditación de catedrático de universidad, pero lo único es todo prácticamente igual, pero con niveles mayores de exigencia. En el caso de las contribuciones, pues se habla de 26 contribuciones en el primer y segundo cuartil, y en vez de ser colaborador de proyectos, pues ser IP de los proyectos. Y en los catedráticos sí se piden méritos específicos, que son los que se veían antes en el recuadro pequeño, que será haber sido IP de un proyecto nacional o internacional y en la dirección de un mínimo de 2 tesis doctorales. Ahí, si el número de codirectores de las tesis es muy alto, porque ya está llegando a haber 3 codirectores, entonces empieza a reducirse algo, un poco el valor de eso, y pueden pedir alguno más pero lo normal es que pidan, si es
como como director o incluso como codirector con otra persona más, vale una tesis, y si son más de 2 codirectores, exigen siquiera 2 tesis. Eso es lo que está ahora mismo planteándose. Ya digo, en catedrático todavía se está discutiendo la valoración concreta de eso, pero se está en ese nivel. Y después, como méritos complementarios, tanto para catedrático como para titular, que pueden ir sumando, pues están los que están indicados ahí, otras publicaciones científicas, la participación en más proyectos de I+D, puede uno tener a lo mejor una contribución menos de JCR, 11 artículos, pero o incluso 10, pero haber participado en muchos más proyectos de los 2 que hablan como obligatorios, y haber participado en 6 o 7 proyectos. Bueno, pues eso aumentaría la puntuación hasta llegar a tener la B, participación en más congresos internacionales, haber hecho movilidad, ser evaluador o revisor de artículos de revista, tener premio de investigación, dirección de más tesis doctorales, etcétera, o dirección de tesis doctorales en titulares, por ejemplo, que no se exige haber dirigido ninguna tesis, sería un mérito complementario haber dirigido alguna. Entonces eso es en el caso de investigación. En el caso de docencia, bueno, pues en docencia es igual, también están los méritos obligatorios, los méritos complementarios. Ya digo, los obligatorios no son tan obligatorios como tales, los méritos complementarios y los específicos, que también los veremos después. Entonces, básicamente lo que piden es años de docencia y dirección de trabajo. Ahí pone en la dirección de trabajo, en algún caso, no sé en algún documento aparece que deben ser trabajos que hayan dado lugar después a algún tipo de publicación posterior. Eso no es, eso está puesto y es aplicable en algunos casos a titulaciones de ciencia, pero en ingeniería, teniendo en cuenta que los proyectos fin de carrera, los trabajos fin de carrera, tienen que ser proyectos y trabajos de ingeniería, no tiene mucho sentido que den lugar después a trabajos en congresos o en revistas, de forma que lo que se considera es que tengan suficiente calidad como proyecto, es decir, que hayan tenido una nota por lo menos que no sean de calificación de 5 y cosas de esas, pero solo se exige que tengan suficiente calidad como proyecto. Entre los méritos complementarios, pues bueno, son otros méritos adicionales de docencia que puede tener cualquier profesor, como es si ha dirigido más trabajos, no solo los 5 o los 10 que se indican ahí, se contarían como méritos complementarios. Docencia de enseñanza no reglada, haber impartido cursos en otros centros, eso ocurre más de una vez cuando se va a dar a participar en un máster de otro centro con el que se esté colaborando, ser autor de materiales docentes. Aquí hay que tener cierto cuidado porque, claro, material docente muchas veces se habla de la transparencia. Hombre, material docente que sea un poco formal, ¿no? Porque un material docente, una transparencia, se supone que cualquier profesor, para dar una clase, tiene que hacer algún material docente, por lo menos tiene que hacerse sus guiones, y eso acaba dándolo, si los tiene ordenados, lo acaba dando como transparencia. A ese nivel no se llega, pero si es un material docente que esté publicado de alguna forma con cauces normales, pues sí se incluiría. Publicaciones docentes, que ahí habla de que deben ser de JCR, pero también pueden no ser JCR si tienen calidad suficiente, porque en JCR publicaciones docentes hay las publicaciones docentes del Journal of Engineering Education, esas así, pero también se consideran otro tipo de publicaciones, aunque con menos valor. Los proyectos de innovación docente, que me lo había saltado, y después las publicaciones en congresos y otros méritos. Y para los catedráticos de universidad se considera como específico haber impartido docencia en máster o tercer ciclo. Mientras que eso, de todas formas, está un poco en discusión, y está un poco en discusión porque hay áreas
que bueno, son áreas básicas que es más complicado haber dado clases en tercer ciclo. Entonces ahí, ahora mismo ese es un aspecto que está en discusión para ver cómo resolverlo en las áreas. Eso en nuestra área no sería problema, porque en ingeniería mecánica y en las asociadas a transporte o fabricación, o las que, como ha dicho Mariano, que muchas veces están incluidas ahí, pues todas tienen normalmente en tercer ciclo, y es raro el que ha dado unos años clase y no ha dado en tercer ciclo, pero en otras sí puede tener influencia, como podría ser, no sé, el que esté dando clase de termodinámica difícilmente se mete en otras partes de energía en las que den en cursos más avanzados, es más complicado. Si dan ya en física o en matemática es mucho más complicado, ¿no? Incluso en algunos de mecánica de medios continuos, si dan elasticidad y resistencia a materiales, como no den estructura, les resulta más complicado dar en máster, ¿no? Entonces, en ese caso, se está estudiando cómo resolver ese problema. Después, otros méritos que, si no se han cumplido, como decía antes, los B. Si uno tiene B en docencia y B en investigación, ya ha acabado. Ya no tiene que pensar en ningún mérito adicional. Pero si no, pues bueno, puede complementar con una B en transferencia más una B en formación, o con una A en transferencia. Ahora mismo hay, por ejemplo, la A en transferencia no está totalmente definida. Los niveles para catedrático y para titular, aquí está puesta la B en transferencia para titular, que habla de una patente y 5 contratos de al menos 24 meses. Esto se puede complementar también con otras actividades, y entonces, bueno, pues lo que se hace normalmente aquí es considerar que con eso, dos cosas, con la patente y los 5 contratos, se llegaría a una puntuación determinada, entonces darle puntuación a todos los méritos complementarios para llegar ahí. Lo que sí que se suele poner que de esos méritos obligatorios, para seguir evaluando el resto y utilizar los complementarios, que tenga del orden de 2/3 de los méritos obligatorios por lo menos, porque si no tiene ningún mérito obligatorio, es decir, si no tiene al menos pues o una patente y 3 proyectos, o 4 o 5 proyectos sin patente, o algo así, es más complicado que se llegue a considerar los complementarios. Si lo único que tiene ahí es un par de proyectos, lo normal es que no se consideren los complementarios, siquiera. Es decir, que sirve para complementar pues 1/3 para llegar al total, pero no más de eso normalmente. Y los complementarios pues son otras patentes, otros contratos de transferencia con empresa, otros proyectos de investigación, proyectos de tipo también impacto, SEDETI, Profit, etcétera, la creación o participación en empresas de spin-off, la prestación de servicios profesionales o el ejercicio profesional, u otros méritos de transferencia que pudiera haber. En el caso de gestión, yo creo que la gestión desde el punto de vista de titulares, la idea que se tiene es que se vaya a usar poco, porque normalmente se tiene la idea de que un titular lo que debe hacer sobre todo es investigar y dar clases, ¿no? Y después dedicarse a la gestión cuando haya pasado un tiempo. Pero ahí hay unos criterios, normalmente no son fáciles de conseguir tampoco, porque claro, habla de 4 años de cargos unipersonales de responsabilidad en la gestión universitaria recogido en los estatutos, etcétera, y habla ahí de que se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad y duración. 4 años de secretario de departamento, que era una de las cosas, por ejemplo, que viciaba un poco las acreditaciones anteriores, porque yo sé casos hasta de uno que ha estado nombrado secretario, pero no ejercía de secretario porque el anterior secretario lo estaba haciendo bien y él seguía cobrando al anterior secretario, seguía ejerciendo al anterior, pero él tenía el nombramiento porque así podía poner una cruz en la parte de gestión para conseguir la acreditación. Eso ha pasado, no voy a dar el nombre, pero sé el nombre de algunos, incluso de ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, la idea que se tiene es que esto se use poco. Y pues en los 4 años esos unipersonales, esos son unos méritos que secretario de departamento, por ejemplo, pues exigiría algo más de 4. Si es de vicerrector, pues los 4 sería suficiente. Si es de subdirector o director de
de centro, pues a lo mejor eso ahora mismo, de todas formas, está en discusión todavía los niveles exactos de esta parte de gestión. Lo que está claramente definido ya son la docencia y la investigación, la transferencia de nivel B y la gestión y la formación están ahora mismo todavía estableciéndose los baremos, pero los criterios básicos son estos que están indicados ahí como complementarios, pues bueno, puestos en la comunidad autónoma o en la local o regional o nacional, cargos en la CNAI, ANEP, etcétera, y organización de congresos, etcétera, y después como específico para el caso de catedrático, que no está puesto ahí, los obligatorios de todas formas, pues el demostrar, la idea que se tiene es que para ser catedrático, además de haber hecho docencia e investigación, se tiene que tener cierta capacidad de liderazgo. Yo he oído más de una vez un dicho, y que en algunos casos es real, de alguien que se ha dicho, bueno, este es o ha sido muy buen titular, pero no es tan buen catedrático. Y es porque como titular ha estado dentro de un grupo que ha estado liderado por otra persona y ha hecho una labor muy buena y una labor excelente en muchos aspectos, pero cuando le ha tocado liderar, pues ha tenido más problemas para formar un grupo y para liderar ese grupo y ha seguido trabajando en forma muy similar a como trabajaba antes. Lo que se intenta es garantizar que el que llega a catedrático es capaz de liderar un grupo y fomentar la investigación y desarrollar el área correspondiente con el personal de que disponga. Por eso, siempre en los específicos de catedráticos se ponen algunos criterios que son condición sine qua non, pero para garantizar que cumple esos requisitos mínimos. Y bueno, para el nivel A de gestión, pues subir el número de años. Por ejemplo, eso está puesto solo para catedráticos de universidad, porque si han visto ustedes los cuadros, el cuadro ese que salió en el BOE con lo que tenía que cumplir si uno no tenía B y B, pues teniendo B y C, pues tenía que tener también B en gestión o B en transferencia, más en formación, dependiendo de que fuera catedrático titular. Bueno, pues en el caso de A en gestión, que complementa, o que eso, el A en gestión sirve en los catedráticos para suplir la B de investigación, si se tiene C en investigación, sirve la A de gestión, pero exige, por ejemplo, al menos 12 años en cargos unipersonales, es decir, que requiere una dedicación a la gestión importante y solo está puesto para catedrático porque se supone que a un titular no se le puede pedir que haga más gestión, que lo que tiene que hacer es seguir trabajando en docencia, en investigación, más que intentar dedicarse a la gestión. Y bueno, con esto, el específico, pues lo mismo, el catedrático otra vez, capacidad de liderazgo en proyectos de investigación nacionales o internacionales, incluso para la gestión, haber sido IP de esos proyectos, con lo que demuestra esa capacidad de liderazgo. Y bueno, los niveles, los de formación, lo que se hace es considerar si estos se usan para titular, para catedrático no. Lo que se hace es considerar si ha tenido una beca de FPI o no, si ha tenido becas postdoctorales o ha hecho estancia, si tiene algún título adicional, si la tesis doctoral tenía premio extraordinario, es tesis europea o internacional, o si está en un doctorado de calidad, si ha hecho una serie de cursos de formación con docente o ha tenido algunos otros tipos de puestos. Todo eso va puntuando, pero por ejemplo, en formación, que hace falta, si no se tiene B y B, en alguno de los otros casos pues se puede complementar algo con formación, además de transferencia o gestión. Pues si uno ha tenido una beca FPI o FPU, ya se tiene casi 2/3 de la puntuación necesaria para tener los méritos de formación. Es decir, que no es demasiado complicado el conseguirlo, pero ya digo, todo esto son si no se cumple la B en docencia y la B en investigación. Si se cumple la B en docencia y B en investigación, pues prácticamente, bueno, no prácticamente, se tiene conseguida la acreditación. Y un poco para tranquilizar, porque hay muchos de ustedes quizás, yo lo he oído por lo menos mucho, que se habla de que los criterios son mucho más restrictivos de los que había antes.
Ahora mismo en la comisión, yo estoy en la comisión que evalúa ahora mismo la catedráticos y titulares. En las pruebas que se están haciendo, se están cogiendo currículum que estén en la frontera entre el PASA y el no PASA, y se está comparando los resultados que tendría por el sistema antiguo y los que tendría por este sistema. Y ahora mismo lo que se está haciendo es intentando que las valoraciones que se den sean tales que eso sigan estando en la frontera. De manera que si antes pasaba, ahora prácticamente siga pasando, y si antes no pasaba, ahora prácticamente siga sin pasar, pero valorando sobre todo docencia e investigación. Eso se ha hecho con un par de casos y por ahora con los criterios que se están estableciendo han coincidido. Es decir, que no es unos criterios increíblemente restrictivos comparados con los que había antes, sino que son muy, muy parecidos. Y bueno, pues nada más, con esto termino mi exposición.